A los fondos de aseguramiento afiliados a los organismos integradores estatales de Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz, les informamos. En nuestro tutorial pasado, te explicamos el grabado del reporte que los fondos de aseguramiento deben entregar a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. En esta ocasión, te indicaremos cómo realizar el grabado e integración de los archivos del reporte RR13FA-SA. En el producto RR13FA-SA, los fondos de aseguramiento deberán remitir a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas de forma anual la información correspondiente al informe del Consejo de Vigilancia, la información sobre los productos y coberturas que ofrecen a sus socios, los esquemas de reaseguro, los estados financieros anuales dictaminados, así como su dictamen, constancia de que fueron aprobados por el Consejo de Administración y constancia de que fueron presentados al organismo integrador. Del mismo modo, deberán presentar las aportaciones de los fondos de aseguramiento al Fondo de Protección y al Fondo de Retención Común de Riesgos. La nomenclatura que los fondos de aseguramiento deberán utilizar para nombrar el producto en formato ZIP.PGP consta de 21 caracteres alfanuméricos de acuerdo con el siguiente orden. A. En las primeras 8 posiciones deberá señalarse el identificador específico del producto RR13FA-SA. B. En la 9ª posición deberá indicarse la clave de identificación correspondiente. En este caso, la clave de definición es O para los fondos de aseguramiento agropecuario. D. De la 14ª a la 21ª posición deberá indicarse la fecha de reporte, señalando el año, mes y día, es decir, el nombre del reporte, más la clave de identificación para el fondo de aseguramiento, en este caso, o más la clave del fondo de aseguramiento, en este caso, 0001, más la fecha del periodo del reporte, iniciando por año, mes y día, más la extensión del archivo, en este caso, zip.pgp. La información que contendrá el producto RR13FA-SA se integrará de 11 archivos con formato .pdf y un archivo con formato .xls que contendrán la siguiente información. 1. INCV. Informe del Consejo de Vigilancia. .pdf. 2. COAS. Formato utilizado para las constancias de aseguramiento. .pdf. 3. PACO. Información que acredite la existencia de programas de aseguramiento que sustenten la operación de las coberturas otorgadas, así como la descripción de las coberturas de reaseguro utilizadas. .pdf. 4. ZIFA. Zona de influencia del Fondo de Aseguramiento, así como los estatutos sociales en los que se establezca la misma. 5. PRFA. Descripción de la política de reaseguro del Fondo de Aseguramiento. .pdf. 6. EFTR. Estados financieros anuales auditados. .pdf. 7. NREF. Notas de revelación a los estados financieros anuales. .pdf. 8. DAEF. Dictamen a los estados financieros anuales emitidos por un contador público independiente. .pdf. 9. CECA. Constancia de que los estados financieros anuales fueron aprobados por la Asamblea General de Socios. .pdf. 10. CEFI. Constancia de que los estados financieros fueron presentados al organismo integrador. .pdf. 11. AFPR. Información sobre las aportaciones de los fondos al Fondo de Protección y al Fondo de Retención Común de Riesgos, así como la documentación que acredite que informaron a sus socios respecto de dichas aportaciones. Recuerda que los archivos en formato PDF deberán ser legibles y mantener una resolución mínima de 200 puntos por pulgada, DPI. Todos los archivos en PDF deberán ser nombrados de la siguiente manera: nombre del reporte, más nombre del archivo PDF, más clave de identificación para fondos de aseguramiento, en este caso, O, más número del fondo correspondiente, más fecha iniciando por año, mes y día.
más extensión .pdf. Ejemplo, para realizar el envío del archivo de información no estructurada correspondiente al informe del Consejo de Vigilancia del 31 de marzo de 2018 del Fondo de Aseguramiento con clave 0001, el nombre del archivo se deberá construir de la siguiente manera. Asimismo, la carpeta comprimida contendrá un archivo de información no estructurada en formato .xls. Este será el IROA, o la información relativa a su operación anual, que deberán ser indicados con una nomenclatura de 25 caracteres alfanuméricos, de acuerdo con lo siguiente. A. Las 8 primeras posiciones estarán reservadas al identificador de producto RR13FA-SA. B. De la 9ª a la 12ª posición deberá señalarse la clave correspondiente al identificador de la información según corresponda. INCV. Informe del Consejo de Vigilancia. COAS. Formato utilizado para las constancias de aseguramiento. PACO. Información que acredite la existencia de programas de aseguramiento y que sustenten la operación de las coberturas otorgadas, así como la descripción de las coberturas de reaseguro utilizadas. ZIFA. Zona de influencia del Fondo de Aseguramiento, así como los estatutos sociales en los que se establezca la misma. PRFA. Descripción de la política de reaseguro del Fondo de Aseguramiento. EFTR. Estados financieros anuales auditados. NREF. Notas de revelación a los estados financieros anuales. DAEF. Dictamen a los estados financieros anuales emitido por un contador público independiente. CECA. Constancia de que los estados financieros anuales fueron aprobados por la Asamblea General de Socios. CEFI. Constancia de que los estados financieros fueron presentados al organismo integrador. AFPR. Información sobre las aportaciones de los fondos de aseguramiento al Fondo de Protección y al Fondo de Retención Común de Riesgos, así como la documentación que acredite que informaron a sus socios respecto de dichas aportaciones. IROA. Información relativa a su operación anual. C. En la 13ª posición deberá señalarse la clave de identificación correspondiente para fondos de aseguramiento. D. De la 14ª a la 17ª posición deberá indicarse la clave asignada al fondo de aseguramiento del cual se trate. Dicha clave deberá antecederse con ceros hasta ocupar 4 espacios. Ejemplo. Para realizar el envío del archivo de información no estructurada en formato .xls correspondiente a la información relativa a su operación anual, en el caso del Fondo de Aseguramiento con clave 001 relativo al 31 de marzo de 2018, el nombre del archivo se deberá construir de la siguiente manera. Los instructivos de uso, formatos de entrega y criterios específicos de los archivos que integran este reporte regulatorio se darán a conocer a través de la página web de la Comisión, de conformidad con lo establecido en la disposición 39.1.10 de la Circular Única de Seguros y Fianzas. Recuerda que CONOIFA está en contacto permanente con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para aclarar las dudas que ha generado el título 40, entre ellas la habilitación del CIFE. En los próximos videos te explicaremos cómo se realiza la integración y grabado del reporte RR13-PSPP. Consulta más información sobre la nomenclatura establecida en el anexo 38.1.13.1 en www.conoifa.org/T40. CONOIFA, Consejo Nacional de Organismos Integradores Estatales de Fondos de Aseguramiento.